Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, un poco vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos venido trabajando durante estas clases para aclarar ciertas dudas y bueno, cualquier otra inquietud que les quede, saben que pueden consultarme por los medios que estamos utilizando habitualmente, que es el Classroom. Bueno, en la primera clase que fue la de presentación, un poco analizamos cuáles iban a ser los objetivos de la materia y sobre qué periodo nos íbamos a ubicar. Comenzamos un poco haciendo un repaso sobre lo que era la herencia y las influencias de los griegos, que era uno de los últimos temas que habíamos visto el año pasado. Y comenzamos a analizar un poco cuáles eran las influencias del mundo romano, ¿sí? Para ello habíamos comenzado haciendo una periodización eh, donde analizamos, bueno, tres periodos fundamentales que eran la monarquía, la república y el imperio. En primer lugar analizábamos la monarquía, este periodo, bueno, que veíamos que se iniciaba con la fundación de Roma y que estaba caracterizado principalmente por la llegada de los primeros pobladores, la consolidación de la monarquía romana y que se iba a extender hasta la destitución de la mayoría de los reyes. En segundo lugar, con la república íbamos a tener un periodo donde Roma se iba a organizar y se iba a expander bastante en cuanto a su territorio, iba a estar gobernado un rey, que iba a tener su senado y su asamblea, y esa iba a ser la organización política que iba a tener, y se iba a finalizar este proceso, que iba a ser uno de los más largos, con la declaración de Augusto como emperador. Por último, el imperio, que va a ser uno de los últimos, el último, perdón, de los momentos que vamos a tener de Roma, va a estar caracterizado, bueno, por ser un momento que lo hemos analizado, de una gran expansión en cuanto a territorial, una gran expansión en cuanto a lo económico, y un crecimiento también desde lo que era lo cultural y lo político. Una de las dificultades que nos íbamos a encontrar era una administración centralizada, pero con un territorio muy amplio, lo cual iba a generar diferentes complicaciones a la hora de poder controlar todo ese territorio y va a ser uno de los principales motivos de la caída del imperio en el 476. ¿Sí? Antes de nombrar un poco eso, en cuanto a organización social, que es otro de los elementos y uno de los aspectos que más destacamos, hablábamos del ejército por un lado, de los patricios por el otro, que estaba más vinculado con la aristocracia, los plebeyos, donde se incluían todo lo que eran campesinos, artesanos y demás, y por último los esclavos. Recordemos que el modo de producción durante este contexto era el esclavismo. Otros elementos importantísimos que marcamos fueron las influencias del mundo romano, ¿no? Donde vinculábamos algunos de los conceptos como la arquitectura, la ingeniería y el derecho romano, que eran más allá de las cuestiones culturales, que a su vez estaban muy relacionadas con Grecia, son las que van a perdurar no solo en la Edad Media, sino que algunas en la actualidad. Decíamos bien, tras la caída del Imperio Romano, por un lado por la gran concentración de germanos en los márgenes del imperio y posteriormente por una confluencia de ideas, tanto entre los habitantes de los márgenes del imperio como también del centro, el imperio va a dejar de tener importancia y va a perder un poco de jerarquía y va a caer. ¿Sí? Esto va a principalmente delimitar la caída del Imperio Romano de Occidente, pero no la de Oriente, que luego va a pasar a llamarse Imperio Bizantino. Así que vamos a tener una primera división que la analizamos a través de unos mapas en una de las clases durante esta cuarentena. La Edad Media, bueno, nos vamos a encontrar con un periodo muy largo, ¿sí? También con una periodización bastante extensa que va del siglo V al siglo XV, la temprana Edad Media, donde vamos a tener un periodo que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, como decíamos anteriormente, y que termina con la división del Imperio de Carlomagno, ¿sí? Esta primera parte es un periodo de transición con la antigüedad. Por eso, acá les marcaba un costado, un concepto que no analizamos, pero que es importante y se utiliza mucho en la actualidad, que es el de antigüedad tardía, ¿sí? Es un concepto que engloba todo este proceso de transición, ¿sí? ¿A qué nos hace referencia este concepto? A un concepto o a un periodo, perdón, de transición, ¿sí? Entre la antigüedad y la Edad Media. Perdonen que me aparecen estos carteles por acá. En segundo lugar tenemos la Alta Edad Media, que se caracteriza principalmente por el pleno desarrollo del sistema económico y social predominante durante toda la Edad Media, que va a ser el feudalismo, ¿sí? Y uno de los elementos centrales que vamos a analizar durante todo este proceso. Y por último, la Baja Edad Media, que este proceso van a ser los últimos siglos, también caracterizado un poco por la decadencia ya del sistema feudal y un poco por la transición a una vida urbana, que es uno de los ejes que vamos a trabajar durante esta clase.
Bien, volviendo al tema de los inicios del feudalismo, vamos a encontrarnos con una organización social dividida entre la iglesia, los nobles y los campesinos. Siempre por encima de la iglesia iba a estar Dios, eso lo hemos analizado, y veíamos que el espacio o el lugar donde se situaban o donde confluía este sistema eran los señoríos, ¿sí? Donde el señor feudal iba a tener dentro de su propiedad tanto los espacios de producción como una iglesia, porque iba a haber una vinculación muy grande entre los señoríos con la iglesia, ¿sí? Y por otro lado iba a ser todo un producto de las grandes tierras que habían heredado durante todo el proceso de desintegración del Imperio Romano, ¿no? Estos espacios iban a tener varias particularidades, ya que se iban a regir bajo un montón de leyes propias, digamos, de cada señor feudal, y cada uno de los habitantes que estaba dentro de ello se iba a regir bajo un espacio normativo que iba a estar delimitado por esa persona que era la propietaria. Por eso hablábamos del concepto de microestado, que me pareció muy adecuado para analizarlo, ya que podíamos ver cómo de una u otra manera cada señorío tenía características propias y se podían gestionar bajo una mirada única. Por eso tratábamos de desechar la idea de una mirada centralizada, ¿no? Porque no teníamos un estado que centralice todos los señoríos, pero sí teníamos microestados o estados pequeños que se regían por leyes propias. Uno de los elementos que analizamos también en la última clase fue el del rol de la Iglesia Católica en el medioevo. Teníamos principalmente dos miradas, obviamente que durante toda la Edad Media la Iglesia Católica va a tener una actividad muy importante dentro del poder feudal, ya que muchos señoríos iban a ser católicos. Esto se iba a dar principalmente porque la Iglesia Católica iba a acumular durante el proceso de desintegración del imperio una gran cantidad de tierras por partes de nobles y reyes que pretendían salvar sus almas y le donaban estas tierras a la iglesia. A partir del siglo XI va a desempeñar un papel cada vez más importante y se va a consolidar dentro del sistema feudal, principalmente a través de la difusión de teorías y políticas que justificaban el poder de los señores feudales y que sometían a los campesinos. Esto, bueno, ya iba un poco a generar un gran rechazo en cierto sector de la iglesia, como analizamos, que se iba a oponer a estas medidas y que iba principalmente a buscar renovar un poco la iglesia y a volver a las bases, y creo que esa era un poco la dimensión más interesante que tenía dentro de este movimiento, que era el de romper con esta mirada tan vinculada con el enriquecimiento de la iglesia y tal vez volver un poco más a las bases de lo que estaba vinculado con la fe. ¿Sí? Pero bueno, igualmente el rol de la iglesia durante el medioevo va a ser muy importante, va a ser central e incluso va a ser uno de los espacios de poder, tanto político, económico como social, más grandes que vamos a tener. En la presente clase vamos a analizar un poco las ciudades medievales, ¿sí? Que a partir del siglo X, con la apertura de las nuevas rutas comerciales, se va a dar un crecimiento, o un nuevo crecimiento, mejor dicho, de los centros urbanos. Y junto con ello se va a dar un ascenso importantísimo que va a ser el ascenso de la burguesía, ¿sí? Esta clase social va a comenzar a consolidarse en la Edad Media y bueno, va a tener durante la Edad Moderna y principalmente durante la Edad Contemporánea, después de la industrialización, su apogeo, ¿sí? Hasta consolidar, digamos, una burguesía industrial, una burguesía capitalista que va a ser la dominante en todo el mundo. Y por último, en la última clase, que será obviamente la siguiente, vamos a analizar el rol de la mujer en la Edad Media a través de un paper, un trabajo que realizó María Teresa López Beltrán sobre las mujeres en la Edad Media. Es muy interesante porque una de las hipótesis que plantea es que la mujer está presente en todos los sectores productivos, ¿sí? Y que fue muy valioso en cuanto no solo la ayuda a sus maridos o a los padres en los negocios familiares, sino que también desarrollaban trabajos independientes que exigían una cualificación laboral. ¿Esto qué nos va a determinar? Nos va a determinar que las mujeres no solamente estaban regidas por la mirada del hombre, como generalmente queremos creer, que es un poco la idea que intentamos romper, sino que tenían una independencia desde lo laboral bastante importante e incluso cumplían roles en la sociedad muy destacados en determinados oficios. Así que bueno, un poco este ha sido el resumen que hemos realizado sobre la Edad Media. Espero que les sirva y cualquier duda que tengan, obviamente ya saben, pueden consultarme. Espero que anden muy bien, les mando un saludo muy grande. Chau, chau.